Matar a 100 personas, ir a la cárcel, salir y volverse famoso en TikTok, YouTube o Reels. Quizá eso pensó el protagonista de este video, o tal vez no. En fin, pónganse cómodos. Esto se pondrá interesante, eso seguro. Brasil, ciudad de Mogi das Cruzes. 5 de marzo de 2023. Cerca de una de las casas, en una zona privada, se detuvo un auto. De él bajaron dos desconocidos. Ellos se dirigieron a la casa, junto a la cual estaba sentado un abuelo, quien observaba todo lo que sucedía. Esos hombres sacaron una pistola y le dispararon al abuelo, para asegurarse de que realmente había muerto. Después le cortaron la garganta con un cuchillo. Luego se subieron de nuevo al coche y se fueron. Y así fue asesinado uno de los asesinos seriales más famosos de Brasil, quien tenía al menos 71 vidas en su haber. Y él mismo dice que fueron muchas más. Pedro Rodríguez Filho, así se llama el protagonista de este video, sufrió violencia antes de nacer. Durante una de las peleas familiares, su padre golpeó a su esposa embarazada en el vientre. Como resultado, cuando Pedro nació, tenía una cierta, digamos, deformación en el cráneo. Pero, en principio, considerando que la mamá de Pedro fue golpeada y humillada repetidamente por su amado. En general, es sorprendente que él haya nacido, al igual que los 7 hermanos y hermanas de esta familia. Los años de infancia del futuro asesino transcurrieron en la granja familiar, y llamarlos felices no es algo que uno pueda decir fácilmente. La familia siempre estaba al borde de la pobreza. La madre del niño era una persona muy estricta, ya sabes, religiosa. Llevaba a sus hijos frecuentemente a la casa de Dios, y aún más constantemente los castigaba por cualquier incumplimiento de las leyes de la Biblia o como sea que se llamen. Uno podía recibir una nalgada por cualquier motivo. Por ejemplo, Pedro solía dormirse en los sermones a los que asistía, porque simplemente no le interesaba y no había nada de malo. Pero por eso, al llegar a casa, su papá lo golpeaba. No era como que eres un mal hijo, era más bien como ven acá, ahora vas a recibir un puñetazo en la cara. Considerando el ambiente en esa familia, creo que no es de extrañar que los niños buscaran acercarse más a otras personas que a sus padres, a sus familiares, sino a los padres de ellos, o sea, a sus abuelos, abuelos y abuelas. Por cierto, Pedro era su favorito. El abuelo solía llevarlo al trabajo y ahí le enseñaba a procesar los cadáveres de animales. Hay que admitir que es una habilidad útil para un futuro asesino serial. Ya a los 10 años, Pedro empezó a trabajar para ayudar a la familia. Como recordarán, ellos vivían en pobreza. El trabajo era bastante específico, al menos en mi opinión, para un niño de 10 años. En resumen, al principio, él mataba animales pequeños por su carne y piel. Luego consiguió trabajo en una granja de pollos. Para Pedro, eso no era solo un trabajo, sino un lugar donde su agresión oculta pudo encontrar una salida. Al final, él fue agresivo con animales y personas. Se cree que esto empezó a los 13 años. Un día trabajaba con su primo mayor, que tenía un caballo. En un descanso, Pedro se subió al caballo sin permiso, ya fuera para montarlo o robarlo. De cualquier manera, ese comportamiento enfureció mucho al hermano y golpeó a Pedro. Entonces, él lo miró a los ojos y dijo: «Te voy a matar». El primo, mayor y más grande, solo se rió de las palabras de Pedro. Esto enfureció más a Pedro, quien guardó gran resentimiento y no lo olvidó. Al contrario, lo pensaba seguido. Poco después, los primos se reencontraron en la granja. Y esa vez estaban trabajando cerca de la prensa para caña de azúcar. Tan pronto como Pedro lo vio, de inmediato se le ocurrió un plan. El niño esperó, tomó a su hermano y lo empujó hacia la prensa. Y como resultado, la mano de su hermano terminó justo en esa prensa. El hermano gritaba, suplicaba, pedía que lo soltara, que lo ayudara, y así sucesivamente. Pero Pedro quería más. Se inclinó y trató de empujar a su hermano ahí por completo. Pero no pudo meter a su hermano en la prensa. Así que Pedro tomó unas tijeras y empezó a golpearlo. No fue así nomás. Le empezó a apuñalar a su hermano con esas tijeras como cuchillo. Como explicó después, intentaba dividir el cuerpo de su hermano para meterlo poco a poco en la prensa. No funcionó, y los gritos alertaron a los trabajadores de la granja, quienes corrieron al lugar. Con ellos también llegó el abuelo Pedro, apagaron esa prensa y salvaron al primo del niño. Él sobrevivió, como ya dije, pero perdió una extremidad, la mano. El propio Pedro terminó en la cárcel. Solo pasó unas noches ahí. Los familiares no presentaron cargos. La policía, considerando la juventud del chico, muy joven,
simplemente lo dejó bajo la custodia de sus familiares. Y eso, como pueden entender, fue un error. En menos de un año, Pedro cometería otros crímenes. Esta vez llevará el asunto hasta el final. En 1968, el padre de Pedro perdió su trabajo. La versión oficial es que acusaron al padre de robo en el trabajo y lo despidieron. Pero él mismo decía que no era cierto. Sí, hubo un robo y supuestamente lo cometió un compañero, pero él fue el chivo expiatorio. Igual despidieron al padre y fue una tragedia para la familia. Cabe recordar que ellos de por sí no es que tuvieran mucho, y de todas formas, el principal sustento lo traía el padre, el jefe de la familia, por así decirlo. Ahora él ya no tenía trabajo, y si antes vivían en la pobreza, ahora empezaron a vivir aún más pobres. Antes vivían bajo el umbral de pobreza, pero desde otro lado. Ahora también estaban bajo el umbral de pobreza, pero del otro lado. El jefe de la familia encontró una manera de atravesar estos tiempos difíciles. Bueno, al menos para él mismo. Así que empezó a beber aún más y, en consecuencia, a golpear aún más a su esposa e hijos. Al mismo tiempo, decía a todos: no tengo la culpa. Fue mi compañero quien me traicionó en el trabajo. Pero a los empleadores no les importaba. Al subalcalde no le importaba. De alguna manera, él estaba involucrado en esta historia para que al papá de Pedro ya no lo contrataran en ningún lado. En resumen, es una completa injusticia. Con estos pensamientos, el hijo del hombre, o sea, Pedro, el protagonista de este episodio, se sintió muy afectado. Él y su papá estaban igual de molestos por esa injusticia. Y decidió actuar. Al principio trabajó más, pero pronto notó que eso no cambiaba la situación. Necesitaba una justicia concreta según su entendimiento. Pedro fue al granero, tomó un rifle, un machete, una tienda de campaña y se fue a las montañas a pensar. Aquí está su cita. No fui allí para vivir ni para esconderme de los problemas. Tenía armas, un plan y pensaba vengarme. Tras un mes de esos planes y pensamientos que llenaban la mente de Pedro, decidió actuar de inmediato. Se coló en la vivienda donde vivía el subalcalde y se escondió. Cuando el hombre salió del auto, es decir, el subalcalde, Pedro disparó. Verán, al principio falló. El subalcalde oyó el disparo. Se volteó sorprendido, sin entender. Pedro disparó de nuevo enseguida, y esta vez sí acertó. El hombre murió casi al instante, y Pedro simplemente desapareció de la escena del crimen. Y así, a sus 14 años, se vengó de los que le hicieron daño, de los que lastimaron a su familia. Además, tomó la decisión de convertirse en una especie de vengador que castigaría el mal. Según Pedro, la siguiente persona que debía pagar por el desempleo de su padre, nos suena bastante interesante esa formulación, pero aún así, debía ser el guardia de seguridad que, de hecho, trabajaba con él, sobre quien el padre afirmaba que era el ladrón. Este hombre seguía trabajando ahí, mientras el padre de Pedro estaba desempleado. Vivía bien, según los estándares de Pedro. El padre estaba desempleado, bebía, destruyó la familia y golpeaba a Pedro, lo que era injusto. Según Pedro, él lo mató. Aproximadamente un mes después de que se deshizo del subalcalde. Entró al trabajo, se escondió en el almacén y cuando llegó el guardia, Pedro le disparó varias veces. Escondió el cuerpo y prendió fuego a todo ese lugar. Cabe mencionar que Pedro, siendo un asesino serial joven, ya actuaba de forma muy calculada. Con otros asesinos, especialmente seriales, de los que he hablado en mi canal. Si no los han visto, véanlos. Además, Pedro no se hacía ilusiones de que él fuera, ya sabes, algún tipo de Batman, un vengador que nadie atraparía jamás. En realidad, él no pensaba que fuera más inteligente que los demás criminales. No, sabía que tarde o temprano lo atraparían, lo agarrarían y eso sería todo. Por eso decidió huir lo más lejos posible. Se mudó a San Pablo y se quedó en la casa de su madrina. En el nuevo lugar, el joven de 16 años conoció a una mujer apodada Botín Ya, viuda de un narcotraficante local. Casi de inmediato se convirtió en su amante, y la mujer, a su vez, involucró al chico en la venta y distribución de drogas en general. Lo dejó entrar, por así decirlo, no solo en su vida, sino también en el negocio familiar. Perdón por el juego de palabras, si le resulta ofensivo, no era mi intención ofenderlo. La señora Botín no era cualquiera en este negocio, y Pedro tampoco se quedaba atrás. Ella de inmediato lo impulsó hacia arriba en la jerarquía, pero ¿les gustó esto a sus, digamos, colegas? No,
La novia de uno de esos colegas una vez le advirtió a Pedro que le estaban tendiendo una emboscada, que querían matarlo. Gracias a esa información, Pedro tenía conocimiento y algo más. No solo pudo defenderse de los que lo atacaron al final, sino también matar. Y para él, todo fueron ventajas aquí. En primer lugar, obviamente, no fue asesinado. Y además, obtuvo una verdadera autoridad, ya no por acostarse con la ex del jefe, sino porque si alguien se metía con él, los tumbaba. Algo así. Incluso le dieron un nuevo apodo: el hombre que lleva balas. Cartucheira, en resumen, así lo llamaban. De cualquier manera, ahora todos sabían. Sí, es un tipo pequeño, pero es mejor no meterse con él. Con más respeto, Pedro comenzó a trabajar más, es decir, con mayor volumen de mercancía. Una vez tuvo un trato con un tipo llamado China. Aquí ya no puedo llamar a Pedro inteligente, al menos no mucho, porque decidió engañar a China. Le robó drogas y armas. O sea, el trato, obviamente, no se llevó a cabo. Esta decisión va a afectar mucho el destino de Pedro en el futuro. Por ahora, él no lo sabía. Sus negocios ilegales llamaron la atención de los escuadrones de la muerte, grupos de policías y personas de las fuerzas de seguridad que castigaban a los criminales de manera independiente y despiadada. Durante bastante tiempo, Pedro logró esconderse de ellos, pero finalmente, un día, lo encontraron. Durante esa redada, mataron a una mujer, más precisamente al amante de Pedro, esa señora rubia. Pedro escapó, pero la pérdida de la mujer fue muy difícil para él. Aún así, lo cazaban, así que prefirió huir antes que vengarse. Terminó en el oeste del estado de Río de Janeiro. Se estableció en la ciudad de Campo Grande. Pronto conoció allí a una chica llamada María, quien le ayudó, digamos, a superar el trauma. Ahí nació un romance entre ellos. Ella quedó embarazada de Pedro, y ambos querían tener al hijo. La pareja comenzó a vivir junta y prepararse para el bebé. Pedro se ganaba la vida con pequeños robos, pero al mismo tiempo seguía matando. Y la mayoría de las veces no lo hacía por dinero, sino por justicia. Y según Pedro, mataba casi todos los días. Quitaba la vida a quienes, según él, eran unos inútiles, o sea, violadores, narcos, asesinos y similares. En principio, él mismo, se podría decir, pertenece a ese grupo, pero eso ya se puede debatir un poco en los comentarios. Por los barrios bajos de Brasil empezaron a circular rumores sobre Pedro Cartucheira. A alguien que temían y respetaban a la vez. Se volvió un Robin Hood latino. Mataba ladrones, robaba a ricos y repartía entre pobres. Sobre esto último, por cierto, no puedo decir nada. No encontré hechos confirmados de manera confiable de que él repartiera dinero a los pobres. Son solo chismes y rumores, pero sí se sabe que Pedro ayudó a algunas personas. Y ellos realmente lo respetaban, lo querían y así sucesivamente. Pero por supuesto, él terminó teniendo aún más enemigos que antes. Un día, Pedro volvió a casa donde vivía con su amada María, embarazada, y la encontró muerta, asesinada. En la pared decía: «Te vamos a encontrar». Así fue. Este evento destruyó mentalmente a Pedro, y desde ese momento, básicamente, no pensaba en nada más que en la venganza. Ya no le interesaba el dinero, los negocios, el narcotráfico, nada. Solo quería vengarse. Ya no le interesaba nada más. Y eso, en principio, se puede entender en este caso en particular. No quiero imaginar eso en mi vida. Ya está, tampoco lo piensen. Así que, desde ese momento, Pedro dedicó todo su tiempo libre, bueno, en realidad no solo su tiempo libre, sino todo su tiempo, a buscar a los que lastimaron a su amada, o mejor dicho, a los asesinos de su amada y de su hijo no nacido. Esto fue mucho más difícil de lo que pensaba. En ese periodo, mató a muchas personas que él creía involucradas en el asesinato. Hasta ahora no lo había encontrado y le tomó un año. Existe una versión que dice que un día lo visitó la exesposa de China. ¿Recuerdas a ese tipo al que, supuestamente, él sometió? Al narcotraficante al que le robó armas y drogas. Entonces, en resumen, la mujer dijo que fue ese Chain quien ordenó el asesinato de María, la novia de Pedro, y de su hijo no nacido. Y eso parecía totalmente lógico. Por cierto, no sé por qué él no había pensado en eso antes. Tal vez ya había matado a tanta gente ahí y había participado en tantos momentos, digamos que tenía otras opciones en mente. Pero por lo que sé, eso parece realmente lógico.
Pedro se aferró a esa información y empezó a elaborar un plan de venganza ya concreto para una persona específica. Quería hacerle a China el mayor daño posible. Por sus propias fuentes, se enteró de que pronto el hermano de China celebraría su boda. Pedro conspiró con sus antiguos amigos de Sao Paulo y se infiltró en esa celebración. Mientras los invitados bebían y celebraban, Pedro armado entró al salón. Pedro pidió a todas las mujeres y niños presentes que subieran y se escondieran. Luego le disparó a China, pero eso no fue suficiente para él. Todavía mató a 7 personas más e hirió a 16, creo. Sí, 16. La mayoría eran familiares de China y socios de negocios. Ya había dicho que para entonces en Brasil se hablaba mucho de Pedro, asociado como justiciero. Pero, como pueden imaginar, después de esa boda sangrienta, todos empezaron a hablar de él. Me refiero a nivel nacional. Si antes la policía solo lo tenía bajo vigilancia, después de este caso, comenzó una verdadera cacería en su contra. Dieron la orden, hay que atraparlo, cueste lo que cueste. Que, finalmente, en mayo de 1973, otra vez, del siglo pasado, por si acaso piensan que fue en otro siglo y no en el pasado, dieron con Pedro y hasta lo arrestaron. Para que entiendan, en ese momento el chavo tenía apenas 19 años. Todos esos asesinatos, muertes y venganza ocurrieron antes de que cumpliera 19 años. Bueno, de cualquier manera, parecía que con eso la carrera de vengador y asesino serial había terminado. Pero no, 18 asesinatos, eso es lo que le atribuyeron a Pedro, y eso lo enfureció bastante. Él decía directamente, no, yo ya he matado a más de 100 personas. Sin embargo, solo lograron probar su implicación en otros delitos en 22 casos. Luego, la audiencia judicial y finalmente la sentencia, 128 años tras las rejas. Y eso, les recuerdo, es solo por una parte de los crímenes, ni de cerca por los más de 100. Ahora, queridos, se pone más interesante, porque siempre se pone más interesante. A veces lo interesante está atrás, pero ahora está adelante. Durante el traslado de Pedro a Araraquara, una de las prisiones más estrictas de Brasil, esposado, mató a un violador serial que estaba con él en esa camioneta. Como pueden imaginar, esto de inmediato llamó la atención de los otros presos que estaban con él durante el traslado. Algunos lo apoyaron porque, ya saben, casi nadie quiere a los violadores. Por otro lado, Pedro también se ganó enemigos de inmediato, porque el chico, digamos, es un poco problemático. Además, existe la opinión de que, como Pedro ya era bastante conocido en los medios en ese momento, se hablaba de él. Realmente se hablaba, otros presos querían, por así decirlo, colgarse o acercarse a su fama. ¿De qué manera? Matándolo. No puedo rastrear exactamente cómo funcionan los pensamientos en la cabeza de los criminales, pero algo así es como sucede. Si eliminas a un criminal famoso, también serás criminal, pero más famoso, como si tomaras parte de sus logros. La popularidad y fama entre asesinos siempre se entiende de forma particular. Entendiendo el peligro que lo rodeaba, Pedro, por si acaso, sacó una navaja, y no fue en vano. Al final, varios presos atacaron al hombre, y él no solo logró defenderse, sino que los mató. Recuerdo que él tenía una navaja y también hirió a otros ahí. Fue una acción, que Dios lo permita. Poco después, ya estando tras las rejas, también mató a su compañero de celda. Dicen que era un verdadero desgraciado. Acosaba sexualmente, digamos, a los recién llegados presos. No da lástima, pero aún así, Pedro esperó a que se durmiera y lo mató. Bueno, así fue como pasó el primer año tras las rejas. En general no estuvo mal, pero Pedro aún no superaba el trauma mental por la pérdida de su ser querido y de su hijo no nacido. Como dicen, de alguna forma se sobrellevaba. Un día, el director de la prisión llamó a Pedro a su oficina. Eso, como saben, no ocurre diario. Si el director de la prisión te llama, o estás en problemas, o quieren decirte algo importante. Y en este caso, así fue. Le dijeron a Pedro que su mamá fue brutalmente asesinada mientras dormía en su cama. Le dieron 21 puñaladas. Podría pensarse que alguien en libertad quería vengarse de Pedro, pues tenía motivos y muchos enemigos. Pero, imagínate, resultó que fue su papá quien lo hizo, o sea, el esposo de su mamá. Creo que no hace falta decir que Pedro lo pasó muy mal. Últimamente, él y su mamá se han acercado más. Si de niño su relación era mala, ahora, bueno, digamos que no está nada mal. Ella lo visitaba en la cárcel, ahí platicaban.
y él literalmente hace unos días la vio viva, cuando ella justamente fue a visitarlo. Y de repente te enteras de que tu papá mató a tu mamá. Además, fueron 21 puñaladas mientras dormía. Pedro realmente quería vengar el asesinato de su madre, y por ironía del destino, a ese hombre lo condenaron y finalmente lo pusieron en la misma prisión donde estaba Pedro, solo que en otro bloque, pero eso ya no era problema. Cabe decir que lo que voy a describir a continuación tiene muchos vacíos, suposiciones, y todo esto no es documental. De cualquier manera, si tomamos la versión principal, así fue como pasó. Una noche, Pedro fingió que se sentía mal. Muy mal, le duele el estómago, se siente mal, vengan a ayudar. Entonces, en resumen, viene el guardia a verlo. Por supuesto, quería ayudar a Pedro, pero Pedro no estaba enfermo. Al entrar el guardia, Pedro le quitó las llaves y la pistola, lo amenazó y le ordenó quedarse ahí. Luego llamó a los demás guardias y al final los encerró a todos en su propia celda. Después, rápidamente, se dirigió al otro bloque de la prisión, justamente donde estaba su papá. Lo encontró, lo tiró al suelo y le dio 22 puñaladas, contando cada una en voz alta. 1, 2, 3, 4 y así. Otra más que su papá le dio a su mamá, pero no bastó. Al notar que su papá ya no respiraba, Pedro le sacó el corazón, mordió un pedazo, lo masticó y escupió. Luego regresó a su bloque, liberó a los guardias y se entregó de inmediato. O sea, no intentó resistirse, no trató de escapar de la prisión, nada. Solo quería vengar el asesinato de su mamá. Pero, queridos, hay que decir que esta historia la contó el mismo Pedro. Y a él le gusta exagerar un poco. No es que mienta, pero le gusta adornar la historia y hacerla más interesante de lo que es. Como la biografía de Pedro se basa mucho en sus relatos, seamos sinceros, está entre la realidad y la exageración. Vean al psiquiatra que lo examinó después del crimen. El hombre contó una historia completamente diferente. Decía que a su papá lo mataron sus familiares, pero él no participó. El periodista brasileño Campbell investigó y descubrió que en realidad a su papá nadie lo mató. Se sintió mal, murió en la cárcel y Pedro se adjudicó su muerte como mérito propio. Esa versión me parece más creíble, aunque no está totalmente comprobada. Quizá la verdad esté en un punto medio. Tal vez mandó a alguien a matar a su padre. No lo sé, pero es imposible negar el hecho de que, ya estando tras las rejas, Pedro seguía matando, eso sí es seguro. Su fama iba claramente por delante de él. Había muchas personas fuera de la prisión que pensaban que él actuaba con mucha justicia y empezaron a escribirle cartas, en particular con peticiones para que les ayudara en ciertos asuntos. Ya saben, que se encargara de alguien. Pedro no pocas veces aceptaba cumplir las peticiones de sus fanáticos, o como quieran llamarlos. Pero claro, solo en el caso de que el criminal, al que había que matar, también estuviera en la misma prisión que él. Entonces eso al menos era posible, así que realmente continuó matando tras las rejas y ahí mató a más de una persona. La administración de la prisión no sabía qué hacer y lo envió a evaluación psiquiátrica, donde lo identificaron como un psicópata, un total. Ahí no lo atormenta la conciencia ni nada. Curiosamente, él cree sinceramente que hace algo bueno. O sea, él no mataba porque le gustaba matar o torturar a la gente. Él mataba para hacer algo bueno, según su opinión, desde el primer asesinato de ese vicealcalde, si recuerdas. Después de la pericia, Pedro volvió a comparecer ante el tribunal. En ese momento, las 71... Recuerda que al ingresar a prisión había 22 casos confirmados. Es decir, durante el tiempo que estuvo tras las rejas, mató a otras 50 personas. Bueno, casi. Y esos 71 eran solo los asesinatos en los que se pudo establecer con certeza que Pedro era culpable. Él mismo seguía insistiendo en que había matado a mucha más gente. Así que el hombre recibió una segunda condena. Y esta vez fueron 400 años. Antes de iniciar esos 400 años, debía recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico. Y durante ese tiempo no podía tener contacto con nadie en absoluto. En 1986 lo trasladaron a psiquiatría. En el Centro Teatral de Taubaté lo encerraron en una celda individual. En esa institución, los presos solo coincidían ocasionalmente al caminar o ir al comedor. Pero incluso entonces, siempre estaban bajo estricta vigilancia. Ese tipo de aislamiento tuvo sus efectos en Pedro.
Dejó de matar. A principios de 1990, trasladaron al cirujano plástico Josmani Ramos a Taubate, quien fue condenado a 53 años de prisión por robo de aviones, contrabando de autos y el asesinato de su piloto personal, así como de una azafata. Un día, él y Pedro se cruzaron finalmente en ese paseo o donde fuera, y entre ellos se desató una pelea. Pedro casi estranguló a ese tipo al final, pero al final intervinieron los guardias, o como se llamen, los empleados del hospital psiquiátrico, y no dejaron que eso sucediera. En esencia, ese fue el último delito grave de Pedro. En los años siguientes, empezó a llevar una vida realmente tranquila. Hacía deporte, leía libros y empezó a dar entrevistas a periodistas. En una de esas entrevistas le preguntaron: «Si sales en libertad, ¿volverás a matar?». Él respondió: «Sí, tendría que hacerlo. En pocas palabras, soy un asesino, siempre lo he sido». Pero imagina que, aunque fue condenado a 400 años, al final la sentencia se cambió por libertad condicional anticipada. Vaya, ¿por qué? La Constitución de Brasil prohíbe la cadena perpetua. La ley fija una pena máxima de 30 años de prisión. Antes también eran 30 años, y después de ese plazo, el preso debe ser liberado. En 2003, Pedro debía salir en libertad. Él esperaba mucho ese momento, pero al final, el tribunal citó un artículo del Código Penal que permite considerar los delitos cometidos tras el encarcelamiento como casos nuevos y separados. Gracias a esto, a Pedro le extendieron la condena hasta el año 2017. Pero en abril de 2007 ganó una apelación y quedó en libertad. Pero pronto lo arrestaron de nuevo y lo volvieron a encarcelar. Y fue por delitos antiguos. De nuevo, no sé qué tipo de caos tenían en ese sistema, pero terminó en la cárcel por disturbios que ocurrieron durante su primer periodo. Finalmente salió en libertad en diciembre de 2017, relativamente hace poco. Tenía 64 años y parecía haber dejado atrás su carrera criminal. Hablaba mucho con periodistas, daba aún más entrevistas y siempre aseguraba que ahora sí había dejado el crimen. No, en libertad el hombre se adentró en las redes sociales y curiosamente ganó muchos seguidores. Abrió su propio canal de YouTube y una cuenta de TikTok. En los videos advertía a los jóvenes sobre el peligro de las drogas y también del crimen. TikTok se volvió muy popular y tenía cerca de 300,000 seguidores. Los fanáticos lo comparaban con Dexter. Escriban, lo hayan visto o no, escriban algo. Bueno, en resumen, la mayoría de los seguidores realmente no lo veían como un villano, sino como una persona que libraba al mundo del mal, literalmente, con sus propias manos. Aunque Pedro parecía haber dejado el crimen, ese mundo no lo olvidaba. Y aún tenía enemigos, incluso más estando en prisión. Y en marzo de 2023, evidentemente, alguno de esos enemigos finalmente encontró a Pedro. Hasta este momento, todavía no se sabe quién exactamente lo mató. Pero de cualquier manera, aquí termina la historia del criminal, asesino serial, vengador, TikToker y YouTuber queridos. Gracias por ver el video. Eso es todo, nos vamos.